Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Cambios, que como siempre nos da mucho gusto poder invitarle a que se quede con nosotros durante estos 60 minutos, poco menos claro, con los cortes comerciales, pero el tiempo que tengamos disponible lo vamos a aprovechar de la mejor manera. La semana pasada conversamos en esta misma mesa con 3 mujeres determinantes, cada una en su función hoy día o en el papel que están jugando en un mes terrible que terminamos, que es el mes de abril, en un tema que nos ocupa, que es el tema de la mujer en Nuevo León. El programa lo hemos titulado Entre el peligro y las soluciones, lo hicimos así la semana pasada. Hoy, precisamente abordando el tema por segunda ocasión, me da mucho gusto recibirlas. Desafortunadamente hay una ausencia, pero vamos primero a decir lo bueno, que es quienes están. Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León. Griselda, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Y también está con nosotros Claudia Tapia, ya lo sabe usted, activista, alguien conocedora del tema y que ha estado precisamente la semana pasada y hoy se incorpora de nuevo. Claudia Tapia, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy agradecida por la invitación. Gracias por venir. Bueno, les explico a ustedes que nos están escuchando. Hoy haremos la dinámica entre nosotros 3. La semana pasada y nos comprometimos al aire en que iba a estar también Eusebia González, la encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León. Se disculpa por no venir. Nos dicen que en el momento que estamos haciendo el programa se encuentra en reuniones con el gobierno en general, es decir, con el gabinete, reunidos con el gobernador Samuel García. Luego ya no hubo manera, o al menos así lo entendemos nosotros, de que enviaran alguien para aprovechar esta oportunidad, pero bueno, vamos a conversar y aprovechar nosotros este espacio y ya vendrán otras oportunidades. Pues muy buenas noches de nuevo a las 2 y qué bueno que se dan este tiempo. Me gustaría que platicáramos en primera, hablar del panorama, Griselda, porque estamos cerrando un mes que podríamos decir es pues un mes muy desafortunado para el tema mujeres en Nuevo León. ¿Qué números tiene usted que nos puede decir de hoy día? Pues definitivamente queremos ser muy precisos desde la Fiscalía General de Justicia, que este abril cierra de manera histórica desde que se tiene la creación del tipo penal de feminicidio, es decir, en el tema de muertes violentas de mujeres. En el registro histórico tenemos desde el 2013 a la fecha, justo este abril cerramos con 17 feminicidios. Ese es un récord histórico que esto nos convoca a participar hoy por hoy aquí con ustedes, con la sociedad misma y con, por supuesto, tomando en consideración lo que habíamos platicado en el programa anterior. No hay más, hay que tomar acciones, hablar del tema, analizarlo, ya que tenemos un panorama, es decir, habíamos estado poniendo un dato a partir, lo platicábamos en el programa pasado, poniendo que desde el 2018 a la fecha, por diferentes acciones y mecanismos, tanto de sociabilización, de desnormalización de la violencia, de este fenómeno que han tenido las activistas, el feminismo, en la posibilidad y el reconocimiento de una violencia y de denunciarla, pues habíamos tenido un aumento en temas de violencia familiar, en denuncias de violencia familiar, en delitos sexuales, en los temas de trata de personas, pero nuestro mayor indicador tiene que ser la muerte violenta de mujeres. Y hoy por hoy sí estamos verdaderamente poniendo en consideración ese fenómeno, es decir, la violencia tiene una consecuencia que es la más grave, que es la pérdida de la vida. Ese es el final que no queremos nadie, pero en el camino también tenemos un alza en los diferentes delitos que tienen que ver con la mujer, ¿verdad? El maltrato a la mujer, el abuso sexual y demás. Tengo entendido que estamos en los primeros lugares, desafortunadamente, en los primeros meses de este año. Y habíamos estado en un constante crecimiento. Nosotros sabemos que son multifactoriales, pero estábamos conscientes que había un sentido de generación de confianza, de desnormalización de la violencia y de diferentes factores que conllevaban a denunciar. Y eso sí quiero ser muy precisa, que los indicadores estadísticos y nuestros análisis, las analistas de contexto, hemos podido determinar que a mayor denuncia, al menos en los años anteriores,
de delitos como violencia familiar, como reitero los temas sexuales, Sí. habíamos tenido un decremento en las muertes violentas. Pero este 2022, es decir, este año que nos ocupa, ha pasado un fenómeno que es importante poner en las mesas de análisis y sobre todo en la ciudadanía de qué se tiene que hacer para evitar más muertes de mujeres. Es decir, a mayor denuncia, si le entendí bien, fueron bajando las cifras De muerte violenta. de muerte violenta, o sea, Así en es. específico eso. Pero parece que vamos ahora al revés. Sí, Está definitivamente. perjudicándose. Muy bien. ¿Se atribuye en buena parte al tema de la pandemia, a lo que vivimos, este aislamiento, o hay muchos otros factores? En definitiva, son una serie de factores conjuntos. El fenómeno es multifactorial. Sí. No, desde nuestra experiencia no nos gustaría responsabilizar a un fenómeno porque esto nos haría una tarea muy fácil. Es decir, si ya no hay pandemia, ya no habría feminicidios. Ajá. Y no funciona así. Entendamos que es un problema sistemático, estructural, pero también dependiente de una acción coordinada de las autoridades y la ciudadanía para enfrentar esta problemática y poderla evitar y poder evitar y erradicar este Es que de fenómeno. pronto, por eso lo menciono de la pandemia, porque de pronto todos los funcionarios y en este escritorio han estado, incluso el propio secretario de Seguridad, Aldo Fassi, ya han estado otros, y les pregunta a uno por qué ha subido la violencia en general, no hablando específicamente de esta naturaleza o contra la mujer, y le estuvieron atribuyendo casi 2 años al tema del aislamiento, muchos de los problemas. Y luego ya hablaron de por qué subieron las adicciones. Pues también por la pandemia y demás. Parece como que quieren encontrar en eso todo, ¿no? Y hay muchas otras cosas. En definitiva, el problema que surge de la violencia de género es un problema histórico, pero sobre todo es un problema multifactorial que requiere de ejercicios concisos y precisos para atacar las problemáticas de causa, de raíz, pero también para generar un entorno de seguridad para todas las mujeres. Hablando del entorno de seguridad y hablando particularmente, Claudia, de lo que sienten ustedes, las mujeres, y sobre todo quienes están activando a las protestas, a estas manifestaciones que ya parecen ser cosa de cada semana, ¿sienten ustedes que hay una respuesta por parte de las autoridades, de los responsables de esto? ¿Sienten que hay un avance, aunque sea algunos cuantos centímetros? Pues primero que nada lamentar que dentro de todo el gabinete del actual gobierno no esté un representante o una representante aquí. Si bien mi amiga Eusebia no podía estar aquí, creo que habla muy mal que no esté ni el secretario de Seguridad Pública ni otros titulares que pudieran estar aquí. Es un mensaje muy claro también para la ciudadanía. Segundo, no estamos hablando tampoco de las tentativas de feminicidio, que en lo que va del año van más de 52 tentativas de feminicidio. ¿Esto qué es? Que se tuvo la intención de ejercer el feminicidio Sí. y que por temas externos no se llevó a cabo. Entonces eso también hay que ponerlo dentro de la mesa. Y en cuanto al tema de la seguridad, por supuesto que no nos sentimos seguras. Ese es un reclamo constante y por eso las manifestaciones se están haciendo y se seguirán haciendo hasta que nos volvamos a sentir seguras. Ni siquiera dentro de la misma manifestación Ajá. podemos estar tranquilas. A ver, Porque se siente... vienen reventadores, Ajá. o revictimizan a las activistas, o como sucedió la vez pasada que hubo desaparición forzada y hubo golpes. El gobernador sí, en efecto, instruyó a que sean policías mujeres las que estén ahí, pero por ejemplo, en la de ayer no solamente había mujeres, también en su mayoría habían elementos hombres, y había estas unidades que traían mangueras, que no sabemos si las mangueras eran para contener o las mangueras eran para lavar si hubiera habido algún tipo de pinta. Pero la presencia de estas unidades pues manda un mensaje, ¿no? Ahora, que quede bien claro, no les tenemos miedo. Miedo tenemos a andar en las calles, miedo tenemos a estar en nuestras casas, miedo tenemos a que nos asesinen por el solo hecho de ser mujer. Bien, el papel en específico del gobierno del Estado en estas semanas del mes de abril que acabamos de terminar, con los casos recientes, María Fernanda, con el caso de Evan y ahora con el caso de Yolanda, parece, y lo hablábamos la semana pasada, que los pesca improvisando, pero se ve una intención positiva, al menos, aunque no estén aquí en este momento, pero
¿Se ve entonces un diálogo? ¿Sí se abrió el diálogo? Pues no veo la intención clara cuando no hay respuestas Ajá. claras. El de María Fernanda no se ha resuelto como se debería haber resuelto. Ahora sí, en efecto, la Fiscalía tiene la facultad de la investigación, pero la facultad de la seguridad es de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y dónde están? Vuelvo a lo mismo, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde se están atendiendo a los familiares de Frida, de Yolanda y demás? Y otra cosa, se ve muy claro, pero además fue muy burdo, este tour de medios que se armó, ¿no? Primero aparecen en medios todos los funcionarios, diciendo y haciendo y revictimizando una vez a esta chica, que en realidad, pues yo creo, no sé si fueron a clases de Derecho o alguien les explicó. ¿Cuáles funcionarios? ¿Cuáles? Pues todos, absolutamente todos los, vamos a decir que, ¿quiénes quieres que te diga? Bueno, estuvieron algunos personajes de este caso, del caso Devani, claro, circulando claro. en los medios. Estuvo el taxista, que pues entendemos, bueno, además, si él quiere dar algo en su defensa públicamente, porque se ha hablado tenemos de él muchas dudas en que realmente sea el caso que vengan en su defensa igual las muchachas, ¿no? De alguna manera ha sido como una corresponsabilidad tanto de los funcionarios que han estado en medios, como de la revictimización que se ha hecho con las mismas preguntas y con la víctima, señalando como si el que uno fuera a alguna fiesta, si uno saliera tarde, si uno se quitara o no el brasier, que hay además que saber qué sucedió con ese brasier, uno está en el escenario para que la asesinen, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido como un tour bastante burdo de medios, vuelvo a lo mismo, todos están hablando sobre el caso, cuando además poco les interesaba, e inclusive revictimizando no solo a la víctima, sino pues desgraciadamente Pero Claudia, ¿qué la camino familia tenemos en cuanto a hablando en términos de comunicación? Entiendo que suene raro, se vea extraño que estén en el tour de medios, más que los funcionarios, los personajes involucrados. Normalmente eso no pasa, pero ¿qué otro camino hay cuando por todos lados se habla de esto, a nivel nacional se habla de esto, en las redes sociales todo el tiempo uno abre, ahorita puedo hacerlo y aparece todo sobre el caso de Devani? ¿Qué otro camino tenemos cuando hay tantas preguntas que tiene la gente y si los medios no hablan o si las personas no circulan? Por aquí no vinieron todos, pero si no están en los diferentes medios, entendiendo que estuvieron en Televisa, en TV Azteca también, en las estaciones de radio, ¿qué otro camino tenemos? A mí me preocupa. ¿Qué se puede hacer? Y en el camino, perdón, viene esa revictimización a la que te refieres, porque la comunicación así es, tiene ciertos riesgos a la hora de Y su parte abrirse. también y su responsabilidad tenemos nosotros como sociedad en revictimizar también y tomar todo esto que está saliendo en los medios y decir, no puedes salir, mijita. ¿Por qué? Porque si vas con esa falda, porque si vas con tal, en vez de entender el Estado de Derecho, que se supone que tenemos justicia y seguridad para que podamos nosotros acceder a nuestros derechos. Pero bueno, a mí te voy a decir qué es lo que más me preocupa y qué bueno que esté aquí mi estimada Griselda para que nos los explique un poquito, la cadena de custodia. La cadena de custodia sobre todos los temas de los videos, los textos, las fotografías, todo lo que existe en el caso y cómo casualmente se filtran a los medios y cómo también pues hay un riesgo muy grande en que esto no se pueda utilizar bien como prueba. ¿Por qué? Porque nada nos está asegurando que no se manipule, que no se revictimice y N circunstancias más. Eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué esto llegó en el anonimato? Porque estos videos, que obviamente pues se filtraron por funcionarios, no tienen cara. Esos funcionarios pueden decir, nosotros fuimos, ¿y por qué lo hicieron? ¿Y por qué los medios en este papel, pues desgraciadamente son los que están informando una información que debería tener la secrecía dentro de las instancias especiales y obviamente que se nos informara, ¿verdad? Pero todo esto volvemos a lo mismo, es una cadena de incertidumbre ya también generada en que la sociedad está pidiéndonos a los medios que por favor informen sobre lo que está sucediendo antes. Es que ese es el círculo. Así es, ante el miedo que tienen de si están diciendo verdades a medias, no solo la sociedad, hasta el propio gobernador sale a decir yo no tengo información y pide información, entonces... Que también eso es muy extraño porque... Cuando en el caso de el exgobernador, que está en un proceso que desconoce el mismo el proceso,
resulta que tiene toda la información y que él sabe y cómo se manejó a la hora de tomar el caso de la fiscalía. Bueno, pues el caso de Devani, ahí sí hasta públicamente pide que se le informe, ¿no? Entonces, pues... Sí, entendemos, parece un contrasentido, pero bueno, Así es. Sobre esos temas, Griselda, los medios de comunicación hemos difundido la información, se hizo una rueda de prensa en donde se habló claramente. En la rueda de prensa recuerdo que el señor Mario dijo que iba a tener su propia necropsia que había mandado hacer. No se aclara con quién, al menos públicamente no sabemos detalles, pero ¿ya se presentó esto o está en proceso? ¿Qué se sabe de nuevo? Me es bien importante a toda la comunidad, por supuesto, Claudia, a ti, tocar los puntos que manejas. Primeramente, hablar de la situación de María Fernanda. Entiendo que el enfoque sí nos convoca a hacer un análisis. Cuando utilizas la frase de no se ha resuelto, en definitiva, tenemos que decir desde la Fiscalía General de Justicia que hoy por hoy fue vinculado a proceso. Esta vinculación a proceso ha conllevado las secuelas que se llevarán a cabo para ir camino hacia la justicia, pero hay un punto muy importante que manejas y que quisiera que todas y todos reflexionáramos. La resolución de un caso, las sentencias que se han logrado obtener en los casos de feminicidio y en muertes violentas de mujeres, que vale decir que si bien es cierto, el tipo penal puede ser feminicidio u homicidio, toda muerte violenta de mujer debe de tener justicia. Toda muerte violenta de mujer debe saber sus víctimas indirectas la verdad. Pero también es importante lo que dices respecto a saber si realmente ha sido efectivo. Y si no aprendemos como sociedad que hay una historia desgarradora por cada una de esas muertes y no nos deja una lección, tanto en temas de atención y en temas de prevención, esta historia se va a seguir repitiendo. Entonces sí queremos ser muy puntuales desde la Fiscalía que el trabajo de la persecución del delito, de encontrar al responsable se encuentra hecho, pero la percepción ciudadana sigue siendo cómo no se encuentra resuelto. Es decir, no hay un aprendizaje, al menos desde esa percepción o ese reclamo que escucho, de no solo en el caso en específico, sino en esta comunidad en general, de qué podemos hacer para evitar las muertes de mujeres. Respecto a lo que comentamos del tema del caso de Devani, sí ser muy puntuales. La Fiscalía, sé que por las propias personas, digamos que el padre de Devani, su mamá, activistas que estuvieron en el trayecto de estos 13 días de la búsqueda, por supuesto, interesadas e interesados de localizar a Devani. Posteriormente se hace el hallazgo. Había muchas dudas, creo que las dudas, la incertidumbre y digamos que la importancia en la que se ha tomado este caso conllevó a que la ciudadanía tuviera el interés de saber momento a momento qué está pasando. Sí. Y hay que diferenciar dos cosas que me parece muy preciso lo que dice Claudia. Los temas de la investigación. Todo el mundo quiere saber al momento, y pareciera como un poco, no sé si la palabra correcta es, digamos que caricaturesco o peliculesco, en donde sí, en 40 minutos que vemos en las diferentes series, ponen una muestra y en 10 segundos tienes un resultado. Así no es la realidad. A ver, no, o sea, una investigación como se requiere en una investigación con perspectiva de género, con debida diligencia, lo más importante es lo que acabas de comentar, las cadenas de custodia, la información y su resguardo. Hoy por hoy, en sus manos tiene don Mario, su esposa, la información y está documentada todas esas cadenas de custodia. Si hubo una filtración, porque sabemos que este es de interés nacional, sí, tienen sanciones de parte de Fiscalía, bueno, porque tenemos esa responsabilidad, no solo en el caso de Devani, sino en todos. Que pero la sí información, se está investigando quién en un momento dado pudo haber filtrado eso. Por supuesto. Lo que sí les comparto es que en esa rueda de prensa que estuvo presente el señor Mario, esa información que se presentó por parte de Fiscalía fue información que previo su consentimiento él dijo, estoy dispuesto a informarla. Es decir, la Fiscalía no tiene la oportunidad, además de que tenga la autoridad, cualquiera que ésta sea,
el tema del interés social, nosotros tenemos que proteger los derechos de las víctimas. Y hoy por hoy Devani está debidamente representada por su padre, por su madre y por sus abogados. O sea, perdón si le estoy entendiendo, en esta rueda de prensa estuvo don Mario porque no se podía haber revelado nada si él no estaba de acuerdo. Es correcto. Y toda la información que se proporcione de parte de Fiscalía será previo consentimiento de las víctimas, para evitar la revictimización. Pero las filtraciones se tienen que investigar. Por supuesto. Hoy por hoy sí les comparto las acciones de omisiones de los ciudadanos, que eso quiero hacer un llamado muy importante, a que apoyen a esclarecer los hechos cuando son llamados a la autoridad como testigos. Es una obligación que se tiene y primeramente no olvidar que se tiene que hacer a través de la verdad. Es decir, cuando se te entrevista ante una autoridad tenemos que decir qué fue lo que pasó. Y esa responsabilidad que tiene cada ciudadana, cada ciudadano, es con el compromiso de entender este cúmulo para la justicia. En el video que estábamos viendo mientras platicaba usted, Griselda, encontramos no solo este, sino los demás medios de comunicación ahí en la parte superior, para quien no lo vio en el viernes. Encontramos por ahí algo que parece un vehículo que se detiene y una persona que aborda. El video que veíamos hace un momento fue parte de lo que se dijo y se presentó en la conferencia, en la rueda de prensa de media semana. ¿Esto se está volviendo a revisar? ¿Ustedes sí tomaron en cuenta eso que encontramos con ese acercamiento, primero las redes sociales y luego los medios de comunicación? Me es importante precisar algo. Ese video, nosotros quisimos hacer una secuencia lógica a través de videos, que es importante decir que la construcción de la investigación, es decir, la manera en la que se hace una investigación tiene diferentes componentes, testimonios, videos que se puedan recabar de cámaras estratégicamente que se encuentren en los lugares, y también periciales que determinen algunas otras acciones de parte de la ciencia. Estas todas se valoran en su conjunto. Eso es lo que estamos desarrollando en la investigación. El tema de los videos, esto no requiere de alguna experticia, alguna ciencia para observar y poder determinar como ciertas características. Cuando platicamos de la importancia de explicar el caso hacia la comunidad, a la opinión pública, sabíamos que un video daba mucho sentido de la secuencia cronológica que tiene Devani en el trayecto. Estos videos, lo que nosotros hicimos en la información es, después de que ella ingresa, o más bien no ingresa, sino que se acerca a la empresa de transportes, comienza a haber una secuencia cronológica que la pueden observar en los datos en la parte superior izquierda. Entonces, podemos observar alrededor de las 4:30 de la mañana cómo es que Devani camina por la carretera, se acerca a la empresa de transportes, y posteriormente, con una secuencia lógica, se percibe en esa cámara que tenemos del restaurante. Son 2 cámaras que hasta el momento se tienen procesadas. Hay muchos más videos y muchas más cámaras que estamos verificando también si estas permitieron videograbación. ¿Todas son del interior? Todas son del interior del motel. Esa es la primera cámara que está en el interior de un restaurante deshabitado o sin uso, en desuso. No es una ventana, sé que se ve en proporción pequeña, por eso es que es necesario no solo ver los videos, sino hacer las métricas correspondientes para entender las dimensiones conforme al lugar. Es una puerta que da o tiene acceso al exterior. Entonces ahí es cuando podemos observar en el tiempo inmediato de que aparece en la empresa de transportes, vemos una silueta con características de Devani. Importante decir, las características que bien nos reconoce la familia tendrán que ser científicamente comprobadas a través de rangos antropométricos y características físicas. Aún y cuando la familia diga es Devani, ¿ustedes tienen que confirmarlo? Por supuesto. Científicamente se tiene que demostrar que la característica de ella es acorde a el cuerpo que fue el hallazgo y a la persona que se tenía como no localizada. Posteriormente recorre y se percibe en la segunda cámara que está en la pluma. Entonces, se ve que ella ingresa, recorre en el perímetro del restaurante y nuevamente se vuelve a percibir Devani en esa primera cámara. Pero ya ahora del lado del ventanal, que no es un ventanal, son unas puertas que dan ahora hacia el interior del lugar donde fue el hallazgo. Posterior a eso, se vuelve a retirar a un espacio donde el ángulo no permite observación, pasan alrededor de unos 20 minutos
y vemos que nuevamente Devani aparece en la cámara haciendo un recorrido perimetral que permite observar que es hacia el trayecto de las cisternas. ¿Qué fue muy importante a partir de ese tiempo? Que dejamos correr. Nosotros dejamos correr por si alguien más se podría percibir dentro de los cristales donde se observó Devani. Entonces, todo el recorrido que se hizo de las cámaras, que ahora muy puntualmente los medios han tenido ese detalle de revisión, ese es el detalle que nosotros estamos haciendo, no de solo estos minutos, sino de 13 días de videograbación que hay allí, para saber incluso si alguien venía con ella, alguien más ingresó. Aquí pueden percibir cómo ella se asoma al restaurante para verificar como si estaba habilitado o a verificar el interior. Después de allí, digamos que desaparece el ángulo de visión por alrededor de 20 minutos, luego se vuelve a percibir. Se deja correr la cámara hasta que amanece. Eso es la información que tuvimos en la rueda de prensa. Esto para determinar si alguien más aparece en el ángulo de la cámara en el interior. Grisela, pero dos preguntas. Una, aquí vemos nosotros una cámara rápida, o sea, es decir, corrieron rápido la imagen. Me imagino que ustedes ya revisaron esa parte, la que estamos circulando, en una velocidad normal. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. Eso sí, eso nos va a permitir todos los 13 días, es por eso que la temporalidad de la investigación se está llevando de manera diligente. Los otros videos, porque ya me está diciendo que no solamente es esta cámara, ¿también permiten ver eso que estamos viendo ahí? Lo que permiten ver es la primera toma, donde Devani se ve que ingresa y hace el recorrido perimetral. No lo del vehículo, eso no. Directamente esa no nos permite la observación, pero está la cámara de Alcosa, que sí nos permite ver los recorridos de quienes van pasando, y estamos haciendo de manera muy diligente todos aquellos que pasan en ese trayecto. Ok. Ya nos alargamos un poco con este punto, pero sí es muy importante preguntárselo. Al día de hoy, entonces, no hay una certeza de que se trate de un accidente, ni tampoco que se trate de un asesinato, es decir, todo está abierto, sigue al día de hoy abierta toda probabilidad. Lo que se tiene por certeza es que se están investigando todas y cada una de las pruebas que se tienen obtenidas hasta el momento, sin descartar ninguna sola línea de investigación. El tema de la fiesta, también todavía se siguen haciendo entrevistas o ya se entrevistó a todo mundo. Se siguen corroborando la información, ya había entrevistas previamente realizadas en la etapa de desaparición, sin embargo el enfoque es distinto cuando ya se trata de una muerte. Entonces estamos nuevamente haciendo entrevistas, ya se tienen todas y cada una de las personas identificadas y estamos en el trayecto de la consecución de esta información. En este video se asume en una voz en off que habla, hay una mujer, que hay una discusión entre Devani y las demás personas, se habla ahí de gritos y se habla de cosas que pues... ¿Cómo se pueden saber si solamente tenemos video? Imagino yo que lo que ustedes están describiendo, o lo que describe la mujer que narra el video, se determina después de entrevistas que se tuvieron con quienes aparecen ahí. Bueno, de manera oficial nosotros lo que tenemos son los videos, el video que se presenta en rueda de prensa, todas y cada una de las informaciones que tienen los propios testigos, que sé que los testigos habían referido esta oportunidad de, bajo el ejercicio de la libertad de expresión, dar su versión, aportar sus propias informaciones que ya se tenían recibidas por parte de Fiscalía. Es importante decir que lo que nosotros tenemos son testimonios que nos permiten determinar qué fue lo que pasó. Esos testimonios de las personas que aparecen, que se comentan, que las propias personas que han comparecido dicen que estaban, lo que hace la autoridad es investigar a todos y a cada uno. ¿Quienes aparecen en estas imágenes forman parte también de los entrevistados? Todos los que estuvieron en contacto con ellos. Muy bien. Una pregunta más, ya voy, claro, perdóneme, pero el caso, se hablan muchas cosas, hay por todos lados. Yo no quiero abonar a ninguna sospecha y tantas fantasías que luego pueda haber en internet, pero cada que hablamos del caso, a este servidor y a otros compañeros, me imagino que además medios también les pasa, se menciona un personaje con un alias y pues dicen, ¿por qué no preguntan sobre ese personaje y ese alias? Yo entiendo y respeto siempre la secrecía de las investigaciones, no me gusta pasarme de vivo,
pero ustedes no han desechado la presencia de un personaje en la fiesta, como ese que se menciona en las redes, el apodo del jaguar y esas cosas. ¿Ya tomaron en cuenta eso y también revisaron esa situación? Por supuesto. Por ese motivo es que no se ha descartado ninguna línea de investigación. Toda la información que de manera oficial esté aportada en la carpeta está siendo agotada, está siendo verificada, entrevistada, que nos permita de manera jurídica, porque también hay que entender que hay situaciones y contextos que se aportan en redes sociales. Lo que hacemos un llamado a las personas que tengan información, que vayan a la Fiscalía, en este caso acudan directamente a la unidad especializada en feminicidios, y si tienen información, videos o cuestiones que aporten, ustedes tienen la posibilidad también de generar esta información o presentar esta información para esclarecer los hechos. Es que ese es el camino, Claudia. Hablábamos ahorita de cómo ha habido una sobreexposición, yo digo la palabra, no sé si estoy interpretando, y que en el camino se ha revictimizado porque preguntamos, nos responden y luego aparecieron los personajes en los diferentes medios y luego ese diálogo o esa narrativa de cada quien es la que revictimiza a la persona. Pues no solamente es la narrativa y el diálogo. Yo, en lo personal y platicando con muchas de las colectivas, entendemos que el feminicidio de Devani es un crimen, no es un espectáculo. Y pues desgraciadamente estas personas que se sienten con la moral de preguntar, de la manera en que lo preguntan, están siendo amorales, completamente amorales y fuera de cualquier tipo de ¿La amoralidad en qué radica? sensibilidad. ¿En el tono, en preguntarlo, en qué? En preguntar, por ejemplo, si eres el padre biológico Ajá. o no eres el padre biológico. En sugerir si por ser mujer y por ir a una fiesta te pueden asesinar. En si hiciste bien como papá o no de dar permisos, como si de eso dependiera si vas a regresar a tu casa o no vas a regresar. Cuando además la responsabilidad por completo es de las autoridades. Eso revictimiza a la Por persona supuesto, fallecida. revictimiza a la persona fallecida y revictimiza al resto de las mujeres en Nuevo León, en donde porque si decidimos salir a una fiesta, porque si nos tomamos unas copas, si decidimos drogarnos, desvestirnos, bailar, lo que sea, quiere decir que entonces corremos el riesgo de que estamos buscando que nos asesinen, ¿no? Eso es algo Entonces, si grave. lo pregunta un comunicador y si lo pregunta la autoridad, ¿Cuál es la se relevancia de revictimiza. si es el padre o no biológico? Yo no me estoy yendo a una No, pregunta te pregunto, en o sea, específico. por ejemplo, no tiene relevancia. Vamos ahorita para allá, pero si lo pregunta la autoridad y lo preguntamos los periodistas. No, la autoridad, yo estoy esperando, revictimizamos. por supuesto, pero es que hay manera de hacerlo. Hay que tomar perspectiva de género, hay muchas maneras de no ejercer violencia en contra de las mujeres. Ajá. Inclusive una de las facultades de la Secretaría de la Mujer es reprender a estos funcionarios que han revictimizado a las mujeres y lo estamos esperando. Ya vimos que la Fiscalía no solamente está teniendo aciertos como por ejemplo el haber pues cambiado de los dos fiscales, el fiscal especializado en antisecuestros y el de los desaparecidos, ¿no? Ajá. Ya vimos que está tomando serias acciones con los errores que se cometieron. Ajá. No estamos viendo que lo mismo esté pasando en gobierno del Estado, por ejemplo, o que emitan una declaración seria, porque también revictimizaron a una de las compañeras activistas en el periódico El Norte. Primera plana y la pusieron como si estuviera ligada al vandalismo y tal, cuando es una de las activistas más reconocidas y además súper pacíficas. Entonces, En concreto, con gobierno del Estado, ¿el tema Aldo Fassi se refiere? Pues, no porque hemos- las claro. he oído quejarse de las declaraciones de Aldo Fassi, pero pues en específico... sí, porque revictimiza. Una vez más es la mujer que sale de fiesta, una vez más son por la pandemia, o si no es también porque estamos mal de nuestras facultades. Sí, y además, siendo un caso de salud pública que también debería de atender, si ese fuera el caso, los titulares, ¿verdad? Gobierno del Estado. Entonces es una tras otra y no lo hemos visto dar la cara como hemos visto dar la cara, por ejemplo, en otros casos, tanto a Griselda como al fiscal. El camino sería, como lo hace la Fiscalía, decide destituir a 2 personas, removerlas, así fue como Sí. lo expresó Gustavo, el fiscal, el señor Gustavo Guerrero, dice, las removimos porque hubo deficiencias. Así es. No los acusa de nada, dice, hubo deficiencias en su trabajo y están removidos. ¿Gobierno del Estado debe hacer lo mismo? Por supuesto.
Por supuesto, además por ley está dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas, está la Secretaría de la Mujer dentro de sus facultades. Yo ya solicité por transparencia que se me informe a detalle la cantidad, quienes de los secretarios y secretarias de primer nivel tomaron ya capacitación en materia de no violencia contra las mujeres, así como de igualdad también de género, de mujeres y hombres, a la que hace además alusión por ley, ¿no? ¿Y en qué fecha fue? Porque tiene que haber una capacitación de aquellas personas que trabajan atendiendo estos detalles. Así es, por ley, fue una de las iniciativas que yo presenté cuando era legisladora. Y si no es así, no pueden ocupar esos puestos. Así es, y además se pueden remover, sancionar, que ojo, viene ahí también el reprender de manera pública o privada. Ajá. Y yo creo que todo esto ya es tan público y ha sido tan desafortunado los casos que el gobernador tiene que tomar medidas muy específicas. Muy bien. Después de la pausa seguimos conversando. Hay todavía mucho que preguntarles, mucho que tratar con nuestras invitadas de esta noche. Regresamos, no se vayan. Ya regresamos, estamos todavía platicando fuera del aire incluso del caso de Evan y de los demás casos, pero yo quisiera, la semana pasada lo que hicimos fue no precisar o no hablar en específico de un caso. Esta vez rompió un poco eso porque era necesario, porque no podíamos omitir esto, porque pues todavía está muy en ciernes esto y está siendo investigado. Pero quisiera que en estos minutos que siguen del programa nos fuéramos a un poco a un ámbito más amplio. Concretamente esto, ¿qué podemos aprender, Claudia, a tu juicio? ¿Qué tiene que cambiar para que este fallecimiento, el de Devan y los demás, porque hay muchos más y otros casos de desapariciones? La semana pasada nos decían, ¿por qué están hablando siempre los medios de un solo caso o de un segundo caso? Somos muchos. Perfecto, es cierto, hemos hablado del fenómeno. Luego nos gusta a todos en este país, en cada hecho noticioso, poner nombre y apellido, pero el fenómeno es muy amplio. Pero lo que no quisiera es que pasa a lo que a veces termina un caso y la gente se va a otra cosa y se olvida, y este problema es muy amplio. Tiene que ser un antes y un después, un parteaguas, en honor incluso de la vida o las vidas que se están perdiendo. ¿Qué tiene que pasar, Claudia? Definitivamente, Víctor, ayer me tocó ser testigo de un momento tristísimo cuando presentan a Leti Hidalgo, la mamá de Roy, que lleva muchísimos años en su búsqueda, cuando le presentan al papá de Yolanda, a don Gustavo. Y dices, bueno, ya pasaron décadas, ¿por qué se tienen que conocer? Porque los una la tragedia de tener a sus hijos desaparecidos y el silencio pues de la sociedad, que ahora ya está respondiendo. Yo creo que primeramente también los diputados tienen que, no que legislar con materias punitivas, sino ya en materia de reeducación del hombre que ejerce violencia de género, que legislen en materia de prevención también tan necesaria, la tesorería junto con el gobernador, que se otorguen presupuestos efectivos, pero que además haya dentro de estas nuevas políticas públicas que están queriendo implementar, lo más importante, que deban de venir acompañadas por un verdadero sistema de evaluación para que conozcamos si están siendo efectivas, en qué se está gastando el dinero y bueno, entendemos, lo que no se mide es lo que no se puede mejorar. Ajá. Lo mismo que lo que no aceptas es que existe, pues es algo que simplemente no se puede resolver. Ayer el gobernador presidió, todavía no entiendo por qué, porque quien debería de haberla presidido es el secretario general de gobierno, la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Está pidiendo que sean menor número quienes vayan a integrarlo. Sí y solo sí se toman en cuenta también a los familiares y a las organizaciones, por supuesto. ¿Cómo menor número? Pues que no sean 170 personas quienes integran todo este sistema, ¿no? Ajá. Que también
habremos de ver que, porque también está la Secretaría de Seguridad Pública, el CONARTE, el Instituto de la Juventud, son N cantidad de instituciones las que son parte de este sistema. Entonces dice que hay que ser más compacto Que hay el que grupo. ser más compacto el grupo y que se reúnan no cada 4 meses, sino cada semana. Ah, que ok. estoy de acuerdo, pero también habremos de ver que ellos, las mismas personas que integren este sistema sean personas que también tengan cursos de perspectiva de género, que entiendan a la perfección la ley especial para la violencia, para las mujeres a un acceso a una vida libre de violencia. Y bueno, pues lo mismo, mientras no existan sanciones reales para los funcionarios que sean omisos o que pues sean que sean cómplices dentro de lo que está sucediendo, pues Ajá. no vamos a tener ningún cambio. Entonces, sancionar a funcionarios que sean omisos, Así es. capacitar, obligar a una capacitación que entiendo yo en el bloque pasado nos decía que ya está en la ley, que es Está en la obligatorio la capacitación, desde el de arriba hasta abajo, Así es. desde el gobernador, los secretarios, Por supuesto. todo. Sí, y no solamente el Ejecutivo, son Ajá. los 3 órdenes de gobierno. Los 3 órdenes. Los 3 órdenes de gobierno por ley. El legislativo también, Sí, el Congreso del sí, Estado. por supuesto, que además el Congreso vuelve a lo mismo, eso de estarse subiendo a tribuna, porque ahorita el tema lo puedan tomar de alguna otra forma, Ajá. pues tienen que aprender a legislar no solo en incrementar las penas, sino en el tema de la prevención y pues en el tema de la reeducación. Y yo quiero hacer aquí énfasis en el periodo anterior. Yo presenté una iniciativa para expedir la ley de materia de desaparición forzada, de desaparición cometida por particulares y de la Comisión Local de Búsqueda. Para su aprobación, porque ya pasó dentro de la comisión, ya fue aprobada, pero tiene que ser ratificada nuevamente en la comisión que preside el diputado Ricardo Canavati Hatziopoulos, Ajá. que es la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Y acabo de hacerle llegar este documento en donde le estoy pidiendo que someta a la consideración de Buscadoras de Nuevo León, la agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León, Amores, Eslabones de Nuevo León, CADAC, que es Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, para que formulen sus observaciones y reservas a los artículos que consideren que deben de ser modificados. Esto antes de convocar, obviamente, a que suba a pleno. ¿Por qué? Porque sin las familias no. Sin las familias Claro. esto no puede funcionar. Capacitar o digamos que, pues es eso, enseñarnos en estos temas a todos, a los maestros, abrir cursos para padres, Así es. para los comunicadores también, aprender, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad, comunicamos un mensaje y si lo hacemos de manera equivocada, a veces no con dolo, insisto en el punto, pero sí con errores, también necesitamos prepararnos Claro, todos. y el papel de la Secretaría de Educación en el tema también de las nuevas masculinidades, ¿no? Ajá. Creo que estos son temas mucho más importantes en cuanto a esta ley. Esta ley contempla que el 0.25%, al menos el 0.25% del presupuesto vaya destinado para esta problemática. El Comité de la ONU en contra de las desapariciones forzadas emitió un informe sobre México y señala que los estados que concentran el 71% de los cuerpos no identificados, bueno, en Nuevo León estamos en los primeros 7. Entonces también se necesita presupuesto para esto. En el Congreso local, ¿a qué comisión le tocan estos temas? A la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Hoy la dirige Ricardo Canavati. Así es, la tenía Luis Donaldo Colosio en Ajá. la legislatura pasada y ahora la dirige Ricardo Canavati. ¿Ellos están abiertos a estas propuestas? Pues yo hablé tanto con el diputado Canavati como con la diputada Lorena de la Garza y con el con el coordinador de la bancada del PAN, Ajá. el diputado Carlos de la Fuente, y han mostrado especial interés en que esto ya se revise. Lo que falta es estas mesas de trabajo con las familias, que son muy importantes. No hay fecha para las mesas de trabajo Pues todavía. esta es la segunda vez que las pido en carácter de urgente, Ajá. porque deben ya de estar sucediendo estas ¿Y mesas. qué le responden? ¿Que no hay oportunidad, no hay fecha todavía, no hay tiempo? La semana pasada hablé con los diputados y me dijeron que ya estaban en esto. Entonces estoy esperando que suceda Esas mesas ya de trabajo, a la brevedad. esas mesas de trabajo, Claudia, se dan ahí mismo en una sala contigua al Pleno, Así es. que es donde algunos nos han invitado a otros temas, a mesas de trabajo. Son abiertas, la gente puede verlas incluso y puede participar en ellas. Así es, son abiertas y también pues
Desde aquí decirle al diputado Héctor García que tanto las colectivas como las activistas estamos esperando que nos citen y nos tomen en cuenta para la revisión de este proyecto de la nueva Constitución, porque desgraciadamente pues nuevamente están queriendo atentar y coartar nuestros derechos reproductivos, y no solo eso, algo todavía más grave, el coartar nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos a la libre manifestación en Nuevo León. ¿También? ¿Esto último? ¿En qué sentido? En el sentido en que se puede penar ya el que hagamos manifestaciones, en el que podamos pues, juntarnos en grupos por algún tema en específico. ¿Hay algo en eso incluido? Ya hay algo en eso incluido. Entonces estamos pidiéndole al diputado, aquí lo hago públicamente, de parte de las colectivas y de las organizaciones civiles, a que por favor se nos tome en cuenta. El diputado Héctor García, que es quien encabeza la Comisión de Legislación. Exacto. Y empezaron ya el viernes los diálogos para la nueva Constitución. Y no nos invitaron, le enviamos ya un comunicado de parte de varias de las organizaciones civiles para pedirles que se nos tome en cuenta. Ahora, el camino es largo todavía para esta reforma a la Constitución, porque no es propiamente, aunque así se esté manejando en el diálogo, no es una nueva Constitución. Esta reforma, porque no hay un Congreso Constituyente que podría hacerlo, pero bueno, eso ya es un tema platicado. El camino todavía es largo, hay necesidad de diálogo y hay tiempo para hacerlo. Claro, y también en el tema de bienestar animal, aquí está nuevamente Griselda, que no me va a dejar mentir, que es el primer síntoma también de todos los que perpetran la violencia de género, y tenemos un Congreso que acaba de aprobar las peleas de gallos y las corridas de toros, cuando no dejan de ser, aparte de un espectáculo que no lo es, sino una cosa muy cruel, al que pueden ingresar menores de edad, que también los estamos educando en un sistema de violencia, porque no dejan de ser navajazos y cuchilladas, entonces pues, matan un animal, pues pueden matar también a una persona. Bien. Este último punto que acaba de mencionar Claudia, usted como especialista en feminicidios, como encargada de un área especializada en esto, no le he preguntado esto. ¿Cómo empieza, de acuerdo con los casos que ustedes han investigado, con los que han, en su mayoría, tengo entendido, todos han tenido ya una sentencia condenatoria, pero el camino pues lleva una investigación? ¿Qué es el común denominador? Para que la gente que nos está viendo diga, bueno, el final es un feminicidio, el principio, ¿cómo es normalmente? ¿Cómo empiezan las historias? Bueno, sí es importante decir que cada caso tiene un fenómeno muy particular. Sí. Uno de los principales errores es estereotipar la violencia contra las mujeres. Considero que aún en estas fechas y aún por titulares de las diferentes áreas del tema de mujeres, se ha generado una idea de estereotipación en los conceptos de por qué matan a las mujeres. Lo primero de ellos es creer que la violencia familiar es el único de los fenómenos por los que se priva de la vida una mujer. Y la respuesta es no. Es decir, hemos tenido un trayecto de 20 años la violencia es estructural y tiene muchísimo tiempo, pero hablamos desde un punto de vista jurídico. Cuando se empiezan las reformas de marcar qué era violencia familiar, los delitos sexuales, incluso uno de los últimos delitos con mayor impacto social, que es la famosa Ley Olimpia, sí, que se especifica que son los delitos de intimidad personal, pero que están directamente vinculados con los temas de violencia digital, de estos nuevos medios de comunicación que tenemos y que nos ponen tan al alcance, pues esto que nos genera un beneficio de comunicación también nos ha vulnerado ciertas áreas de privacidad, y cuando en esto se vuelve un delito. La sociedad y el derecho se ha ido transformando. En estos 20 años, la primera parte del fenómeno se establecía que las mujeres morían a manos de sus parejas y de sus esposos. Sí. Con toda esta construcción del análisis del fenómeno que se tuvo por parte de, sobre todo, no quisiera hacer un recorrido tan técnico y tan histórico del feminicidio, pero bueno, el feminicidio, como lo decían la vez pasada, es esta idea o este fenómeno en donde es privada de la vida una mujer por razones de género, y luego ya viene conceptualizar a través del derecho qué son esas razones de género o los motivos por los que las matan. Al principio entonces era o se vinculaba a solamente es un feminicidio si te mata tu esposo o tu pareja. Sí. Pero la construcción jurídica no quedó así, sino que lo que se buscó es a través también, sobre todo la sentencia de Campo Algodonero, entender los fenómenos de desapariciones que, bueno, llama la atención, más allá del aprendizaje que considero que siendo o no autoridad tiene que ser constante.
lo que decíamos de los cursos de capacitación de perspectiva de género, la perspectiva de género no es un término acabado. No puedo decir yo tengo perspectiva de género, es algo que tienes que estar construyendo todos los días. O sea, no es el discurso de, no, yo apoyo a la mujer y ya con eso no es así. De hecho, eso tiene una connotación con un micromachismo. La perspectiva de género o algo que trabajamos nosotros primero desde las policías, que son los primeros respondientes. Sí. A mí me ha tocado en la institución, pero sobre todo tenemos a la maestra Alicia Nava, que es la primera encargada de la unidad de género, la primera unidad de género que existe en la historia de Nuevo León en un área de procuración de justicia. El fiscal general en marzo del 2020 nombra a la maestra Alicia Nava Alfaro, que tiene como principal responsabilidad la transversalización de la perspectiva de género. Y quiero compartirte, Claudia, que ella es la responsable en el interior, es decir, más allá de las sanciones que ha hecho el fiscal general, ella de manera inmediata generó y tomó acciones para que a través del Comité de Ética, las y los servidores públicos que han estado involucrados en los casos se verifique si han actuado con perspectiva de género. Entonces, esta situación que hablábamos del tema del fenómeno, decir que la violencia solo es porque mueres a manos de tu pareja, ajá, pues era parte de ese estereotipo. Hay muchos factores por los que puedes morir a manos de esta violencia de género. Entonces, sí me parece muy importante precisar de esta transición y esto que se tiene que realizar. Primero, es más allá de decir que se tiene perspectiva de género, debemos de traducirla a acciones, no solo a un discurso, no solo a citar una ley, sino a qué se refiere con hacerlo con perspectiva de género. Y en el primer bloque platicaron, y me parece muy importante esto de las preguntas. Más allá del tema de comunicador, de a ti como amiga, como amigo, como involucrado cuando de pronto el interés de la investigación lo tenemos innato, traducir a cómo se hacen preguntas sin revictimizar me parece muy importante. Nosotros desde la investigación, para poder entender qué es una pregunta que se revictimiza y que no se hace con perspectiva de género, pero sobre todo hay otro componente que es indispensable utilizar, el enfoque diferenciado. Es decir, no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres sufrimos las mismas violencias, no es lo mismo ser una mujer, ser mujer, ser indígena y tener un nivel de pobreza, ¿sí? Tu nivel es distinto a ser una mujer, tener características de una clase media alta, saber leer y escribir, incluso tener un segundo idioma, y eso no te exime de tener violencia, sino que debes de tener un enfoque diferenciado, porque son distintos ámbitos de violencia en donde puede haber esto. ¿Cómo hacer esas preguntas? ¿Cuándo se vuelven revictimizantes? Cuando en las investigaciones, y les compartimos lo que hacemos desde la Fiscalía, tiene una relevancia directa en el esclarecimiento de los hechos, las preguntas se tienen que realizar con todo el respeto y precisión en el lenguaje. Ajá. Más allá del tono es clave, pero también en el uso adecuado del lenguaje. De las palabras y la precisión de entender un contexto a cuando se hace una pregunta impertinente. ¿Qué es impertinente? Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales se establece, hay un apartado, un artículo específicamente, el 373, que te establece que no hay que hacer preguntas impertinentes, pues las preguntas impertinentes en perspectiva de género es que no tengan nada que ver con el objeto de esclarecer el hecho o de encontrar la verdad. Entonces, debes de tener muy clara tu línea de información, el objetivo que pretendes obtener en tu investigación, para no estar, como decimos así muy normal, andar pescando la información. Yeah. ¿De acuerdo? Tienes que tener un objetivo muy claro, un planteamiento estructurado para que se pueda hacer de esa manera. O sea que ustedes trabajan en eso desde ahí, es decir, desde que estás haciendo un interrogatorio, un cuestionario al familiar o a alguien incluso que no ha sido asesinada pero que está siendo violentada, hay un cuidado de las preguntas. Por supuesto. Lo mismo tenemos que hacer los comunicados, al final de cuentas hay que aprender de esta situación y prepararnos muy bien y estamos abiertos a hacerlo y lo digo en mi papel también a cargo de esta área, que no hablo así abiertamente nunca tal cual, pero lo digo públicamente, vamos a aprender de las cosas, si es que así lo percibió la audiencia, que vemos que sí algunos, pues vamos a empezar a aplicarnos en eso, vale la pena. Yo decía, y lo he dicho todo el tiempo, tanto el programa pasado como este, la idea es avanzar
y que todos, porque la sociedad también se está equivocando en muchas cosas, todos como sociedad, como medios, como activistas, como diputados, como fiscalía, todos los que nos hemos equivocado en este caso tenemos que aprender. Si nos vamos a disculpar, tal vez sea el primer paso, entendernos, y viene el avanzar todos en el diálogo, en el discurso, pero también en las acciones. Entonces vamos a prepararnos todos, los comunicadores, el servidor, todos, para tratar de avanzar como sociedad, porque no nada más estar hoy porque es una noticia importante, la vamos a tratar y se acabó, vamos a avanzar. Y pues vamos a hacerlo. Cuenten ese con es el el punto. compromiso desde Fiscalía y desde su enfoque de investigación. La maestra Alicia, quien encabeza esta enorme responsabilidad, pues trabaja con funcionarios de primer nivel, trabaja también con servidoras y servidoras públicas de atención. Y respecto al punto de cuáles son los factores de riesgo para las mujeres, Sí. nosotros creamos desde la Fiscalía una herramienta, que es una herramienta incluso que nos apoyó USAID, que es una iniciativa internacional a través de la iniciativa de Ni un Feminicidio Más. Se creó una herramienta denominada HER, que la llamamos la HER. La HER es una herramienta de evaluación de riesgo, y me permito compartirles a todas las que nos ven y nos escuchan que esto, sabemos que conocen el violentómetro nos ha ayudado a documentar, pero sobre todo a socializar que no es normal que suframos violencia. En el caso de la herramienta de evaluación de riesgo se hacen factores muy específicos que se va adecuando a las muertes que se están llevando, es decir, cada año hacemos una evaluación del contexto de cómo se dieron esas muertes y detectamos situaciones de riesgo. Hoy por hoy les digo, cuando la persona con la que estás teniendo algún tema de relación o un factor y sientes que vives violencia, si esa persona hace uso de armas, ese es un factor alto de riesgo. Si la persona ha amenazado con suicidarse y ha utilizado objetos domésticos para inferir este tipo de violencia, que si bien es cierto, no vives alguna marca o alguna cuestión física, pero utiliza las condiciones de amenazas respecto a su propia vida, de que se va a quitar la vida, ese es otro de los factores de riesgo. Bien lo comentaba Claudia como un tema muy interesante, cuando en el contexto de las violencias las externan hacia objetos en el interior de la casa o en objetos que de pronto se enojan y esta rabia iracunda la proyectan en un objeto de casa, se ha quebrado la tele, se ha roto una puerta, vemos puñetazos en las puertas. Esos son factores que a nosotros nos han ayudado a determinar los casos de feminicidio, es decir, la violencia no solamente en contextos de violencia familiar la obtenemos porque hayas o no presentado la denuncia, sino por la observación del lugar de los hechos. Cuando vemos golpes en las puertas, cuando ustedes observen que los objetos que están en su alcance desatan esa rabia, esa es una herramienta, ese es un elemento clave del riesgo. Y por último, cuando hacen la privación de la vida de animales o de objetos o lastiman objetos o en este caso también cuestiones de animales domésticos, cuando empiezan a generar esto, sobre todo cuando matan al perro o al gato, aguas, es un factor de riesgo altísimo. Por favor, acérquense a las instituciones, a cualquiera de ellas que tengan mayor confianza, primeramente para salvaguardarse ustedes, pero también lo más importante, tener siempre un interés superior de la niñez. Cuidar a nuestras niñas y niños y adolescentes, que si bien es cierto nosotros tenemos la responsabilidad o podemos denunciar, ellos no necesariamente. Entonces, siempre hay que tener un enfoque centrado en el interés superior de la niñez. Y esto se los digo no a las mujeres que viven violencia. Las mujeres que vivimos violencia podemos o no entenderla, pero nosotros como sociedades debemos de ser participativos en si lo escuchamos de nuestra amiga, de nuestra vecina, acérquense a las autoridades para que podamos ayudar a estas personas y podamos erradicar este problema. Eso que acaba de decir Griselda, hay mujeres que viven violencia hoy día y están viendo el programa, ya sea en la televisión o lo están viendo en su aparato, en refugiadas un poco tal vez para verlo, y obviamente quieren seguramente algunas acercarse, ojalá 1, 10, 20, las que sean, y se acerquen, tengan ustedes toda la empatía, que sabemos que te escuchamos así, pero obviamente que también todos tus compañeros, todos los que forman parte de esto, así lo hagan. Vamos a difundir teléfonos y aquellas vías de contacto para que pueda ser así.
Así ¿sí? será. Estamos ya por llegar al final. Claudia, hay mucho que decir todavía y vamos a tener en los noticieros, nosotros tenemos que darle curso a otros temas también en este programa en las próximas semanas, pero quiero decirlo y quiero decirlo aquí, en los noticieros buscaremos los espacios, las cápsulas, los segmentos para que se difundan estos mensajes y de verdad el compromiso de prepararnos todos. Lo que menos queremos como medio de comunicación, tenemos muchos años aquí, muchos años y gobiernos van y vienen y funcionarios también, dicho sea con todo respeto, y la labor y la misión que tenemos sigue y seguirá. De pronto nos pesca a los comunicadores un poco no preparados con algunas cosas, pero no hay una mala intención, formamos parte de una misma sociedad y espacios como estos evidencian que queremos colaborar en ello. Entonces seguimos, Claudia, y vamos a seguirle. Víctor, dámela, Sí. te quiero reconocer a título personal y a título de las compañeras, porque eres un hombre educado por mujeres y rodeado por mujeres, y se nota primero. Segundo, como titular de noticieros de esta casa de multimedios aquí en Monterrey, el que hagas este compromiso habla mucho y es un proceso de construcción muy importante para todo lo que está sucediendo. Mi amiga Griselda, no solamente para la gente que nos está hablando, habla así porque es mujer, sino por toda la preparación que le reconocemos y que tiene, y que además puede ayudar muchísimo en la construcción de generar un nuevo discurso de los medios para tratar, pues, desgraciadamente, estas terribles pandemias. Y bueno, yo nada más un poco sumando a lo que dijo la compañera Griselda, invitar a las chavas, a las niñas y a las señoras que nos están escuchando a que entreguen alguna nota a una persona que sea de confianza, al amigo, a la amiga, al padrino, en donde ponga las claves de sus aparatos, del teléfono, de las iPads, el tipo de relación que tienen con alguna pareja, si han sido violentadas, si no. ¿Por qué? Porque este es un caminito que les puede servir mucho y de rapidez para que se lo hagan llegar a las autoridades en caso de algún tema de desaparición. Y por supuesto, no solamente están las autoridades, sino alternativas pacíficas, las puertas violeta que están en muchos de los municipios, acudan a ellas. De verdad es un lugar completamente seguro para ellas. Gracias por lo que nos dice Claudia, pero también las demás compañeras activistas, aquí invité a Claudia porque ya habíamos conversado cuando era diputada y me pareció prudente y porque la hemos visto ahí en los movimientos. Si alguna otra persona que forma parte de estas movilizaciones quiere tener participación, lo puede hacer, los reporteros pueden visitarlas, pueden conversar y externar estos mensajes. Claudia, muchas gracias por asistir, gracias también por lo que nos comentas y vamos a hacerlo realidad. Gracias. Vamos a seguirle y gracias por venir. Hoy es 30 de abril y hay una niña muy triste esperando a su mamá, Yolanda Martínez Cadena. Por favor, visibilicemos a esta y a las demás mujeres desaparecidas. Gracias a ti por el compromiso. Gracias, Claudia. Gracias, Griselda. Si quiere dar un último mensaje. Reiterar el compromiso, no solo de la Fiscalía, sabemos que tenemos que trabajar con resultados, es la manera en la que desde el fiscal general ha sido la instrucción de otorgar resultados en las investigaciones, pero por supuesto también decirles las acciones contundentes que se tienen que realizar para generar una transformación, no solo en la institución, sino también en estos agentes de cambios sociales que se requieren. Reiterar el compromiso, con quien ustedes tengan la confianza, se acerquen a las autoridades para poder evitar de manera directa y tangible. Recuerden que hay diferentes tipos de violencia y acercarse con las autoridades expertas nos permitirán detectar estos tipos de violencia y salvaguardar su integridad y vida. Tienen ese compromiso y estaremos en contacto para si requieren presentar sus denuncias, medidas de protección, detectar los grados de violencia, Fiscalía General de Justicia estaría a su alcance. Muy bien, gracias y gracias a usted también que estuvo viendo este par de programas. Seguimos en los diferentes espacios, como ya lo dije, no quiero ser más repetitivo, no vamos a abandonar este tema, hay que hacer que valga la pena este terrible mes de abril que acabamos de pasar y este año tenemos que cambiar las cosas. Ojalá que así sea. Muchas gracias de nuevo y buenas noches.